Ok, bueno, ya estamos grabando. Como les decía la vez pasada, yo les quería aventar un choro que se suponía que iba a ser la primera clase, acerca de, pues para que vieran cómo es mi forma de dar clase y si les interesa el tema. Entonces voy a tomarme el día de hoy para echar un choro, ¿no? Un choro tal cual, o sea, esto ni viene en el examen ni nada por el estilo, es nada más pues para que piensen en las mismas preguntas que pensaron los matemáticos antes de meterse en teoría de la medida, ¿no? Y entonces, a ver, lo escribí un poco mejor, espero que todo el mundo más o menos sepa todo esto, pero fue las cosas que dijimos ayer. Estábamos hablando de la integral de Darboux, o como la define Darboux, y entonces para eso necesitábamos una función acotada, que todo el mundo debe de saber qué es eso, una partición, ya dijimos ayer que era una partición, no me voy a detener mucho en eso. Habíamos denotado el conjunto de todas las particiones como P subíndice AB, y creo que esto no lo escribí, ya no me acuerdo, pero lo que habíamos dicho es que dada una partición se puede definir la suma superior y la suma inferior de la función con respecto a esa partición como esta suma que está aquí, ¿no? Te tomas el supremo en el intervalo correspondiente y lo multiplicas por la longitud del intervalo, ¿no? Y para la suma inferior te tomas el ínfimo de los valores de la función en el intervalo correspondiente y lo multiplicas por la longitud del intervalo. Y el dibujo que nos pintan nuestros maestros de cálculo casi siempre es de que pues, las sumas superiores son como, bueno, se pueden pensar como rectángulos que exceden en área el área bajo la curva y las sumas inferiores se pueden pensar como rectángulos, bueno, como sumas de rectángulos, de áreas de rectángulos que están por debajo del área comprendida debajo de la curva, ¿no? Yo supongo que todo el mundo más o menos está acostumbrado a eso. Este, bueno, aquí puse la definición de que una partición refina y una partición refina otra, si, bueno, si una está bueno, si la que refina contiene a la que se está refinando, ¿no? O sea, la más chiquita está contenida en la más grande, en la que refina, y bueno, nada más uno lo puede pensar como si tienes una partición, algo que refina, agarras los puntos de la partición y pones posiblemente algunos más por ahí, ¿no? Esa es como la idea de refinar. Y habíamos dicho que cuando uno refina, las sumas superiores como que crecen, que es lo que estoy tratando de poner en este dibujo, y las sumas superiores como que decrecen, ¿no? Bueno, estoy diciendo cómo porque no lo voy a probar nada de esto, pero supongo que ya lo probaron en sus cursos de cálculo. Las sumas superiores cuando vas refinando van decreciendo, las sumas inferiores van subiendo y de hecho están acomodadas exactamente como en este dibujo, ¿no? Que es la parte 2 que quise poner aquí, que dice que toda la suma, o sea, si te tomas cualquier suma superior, eso acota a cualquier suma inferior y viceversa, ¿no? Si te tomas cualquier suma inferior, eso es una cota de todas las sumas superiores, ¿no? O sea, de verdad están acomodadas como en este dibujo. Y ya para terminar esta discusión, que supongo que ya todo el mundo se la sabe, entonces, si de verdad pasa lo que estoy diciendo, o sea, si las sumas superiores van creciendo, las sumas inferiores van creciendo, las superiores van decreciendo, están acomodadas como en este dibujo, entonces uno puede decir, pues me puedo tomar el supremo de los rojos y compararlo con el ínfimo de los azules, y si de pura casualidad esos son iguales, entonces decimos que la función es integrable, ¿no? O sea, el supremo de los rojos se le llama integral inferior y se denota así, el ínfimo de los azules se le llama integral inferior, perdón, integral superior y se denota así. Y entonces si tienes, bueno, siempre es cierto que bueno, por cómo está acomodado el dibujo, pues la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Y si tienes la suerte de que sean iguales, entonces dices que la función es integrable y a ese número lo llamas la integral, ¿no? Sí, todo el mundo, nadie tiene ninguna duda acerca de esto, ¿verdad? Lo puedo dar como hecho y nomás les estoy dando un recordatorio así muy rápido de su curso de cálculo 2 creo que se ve esto, ¿no?
Y entonces la pregunta que teníamos nosotros, que esa sí es más interesante, es esta, ¿no? Habíamos definido una función que va del intervalo 0,1 a los reales y está definida por esta fórmula que escribí aquí, pero no quiero que nos concentremos mucho en la fórmula, mejor en el dibujito. Y entonces, a ver, voy a tratar de decir cosas, ¿no? Acerca de esta función. La función vale 1, excepto en la sucesión 1 entre n, ¿no? En donde vale 0, ¿no? Y está pintada así, pues es como 1 en todos lados, excepto en la sucesión 1 entre n que traté de pintar aquí, donde vale 0, ¿no? Entonces, lo rojo es la gráfica de la función. Y yo les preguntaba ayer si esta función era integrable en el sentido de Darboux o no. Y la mayoría de la gente respondió que sí, y creo que nos estábamos quedando en por qué de verdad esta función sí era Darboux integrable, digámoslo, ¿no? Pongámosle ese nombre. Y entonces, para ver que una función es Darboux integrable, creo que Riemann, pues, supongo que lo puse aquí, probó este resultado, que dice que algo es integrable si, solo si para toda epsilon tú puedes encontrar una partición de tal manera que puedes hacer la diferencia entre la suma superior y la suma inferior más chiquita que esta epsilon. Y de hecho no sé por qué aquí puse menor o igual. Yo me imagino que el teorema va con solo menor. Bueno, y entonces supongo que todo el mundo también vio el criterio de Riemann y entonces lo que dices, bueno, pues es que probar que una función es integrable con la definición está bien difícil. Pero el criterio de Riemann nos dice que solo tenemos que encontrar una partición, bueno, que para cada epsilon tenemos que encontrar una partición que cumpla eso, y con eso es suficiente para saber que la función es integrable. Y entonces estábamos discutiendo más o menos cómo se hacía eso. Este, entonces vamos a decir un par de cosas. Si tú tienes una partición, acuérdate que cuando sumas, bueno, cuando te fijas en la diferencia de la suma superior menos la suma inferior, eso lo puedes escribir como la suma, desde que y es igual con 1 hasta acá, por supuesto, de mi menos mi por la longitud del intervalo. O sea, nomás tienes que tomarte el supremo menos el ínfimo y multiplicarlo por el intervalo. Bueno, y entonces, a ver, los que dijeron ayer que esta función sí era Darboux integrable, sí es, perdón, Darboux integrable, tendrían que decirme por qué. Y entonces yo les estaba tratando de argumentar ayer por qué. Y entonces voy a tratar de concentrarme en esto. A ver, lo voy a hacer en el dibujo, voy a tratar de argumentarles por qué es Riemann, digo, perdón, Darboux integrable. En el dibujo nomás voy a escribir un par de cosas y espero que todo el mundo diga, sí, claro, eso, con eso ya me convenzo de que de verdad hay que hacer esta diferencia, hay que hacer esta diferencia, bueno, hay que encontrar una partición, hay que encontrar una partición de tal manera que, bueno, dada epsilon hay que encontrar una partición de tal manera que esta diferencia sea menor que epsilon, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta diferencia sea menor que epsilon. Y esta diferencia, como dijimos acá arriba, se escribe como mi, o sea, el supremo en el correspondiente intervalo menos el ínfimo por la longitud del intervalo, ¿no? Ya lo escribí otra vez y entonces quiero que nos concentremos un poco en el dibujo, ¿no? Entonces ya me dieron la epsilon. Entonces voy a decir un par de cosas y espero que todo el mundo me crea. Aquí lo hice para, bueno, el dibujo es para un caso particular, pero por supuesto se puede hacer para cualquier epsilon. Ya que te dan la epsilon, tú te puedes fijar en el intervalo que va desde 0 a epsilon sobre 2, que fue lo primero que pinté aquí. Aquí dice epsilon sobre 2, si lo ven. Este, y cuando uno se fija en el intervalo que va desde 0 a epsilon sobre 2, como la sucesión 1 entre n converge a 0, ahí adentro van a estar todos, casi todos los miembros de la sucesión, excepto un número finito, ¿no? O sea, se salen solamente un número finito. En mi dibujo, por supuesto, nomás se salieron 3, ¿no? En mi dibujo. Y entonces dices, ah, bueno, pues esos que se salen, les voy a contarlos cuántos son. En mi caso particular, se salieron 3, entonces mi m es igual a 3. Si se te salieron 100, pues haces m igual a 100. Si te salieron 200, pues haces m igual a 200. No importa, siempre es una cantidad finita, ¿no?
Y luego, en cada uno de los que están afuera del intervalo con el que empecé, que fue este, cada uno de los puntos de la asociación que están afuera, con estos tres en mi ejemplo particular, les pongo un intervalo alrededor que mida epsilon entre 2m, ¿no? O sea, pues puedo escoger, estos puntos los podría yo decir explícitamente quién es X2, quién es X3, quién es X4, quién es X5, pero no lo voy a decir, ¿no? Nomás quiero que este intervalo mida epsilon entre 2m, ¿no? Cada uno de los que se me salieron. ¿Y quién es la partición? Pues la partición de la que quiero hablar aquí abajo, pues es la que voy a poner aquí. Empiezo primero con el cero, ¿no? Porque siempre tengo que empezar con el cero. Luego pongo epsilon entre 2 y a ese le llamo x1. Y luego me fijo en los extremos de los intervalos que puse y les llamo ordenadamente x2, x3, x4, x5 y así hasta los que tenga que poner, ¿no? Y esa es mi partición P. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces P en mi caso particular sería pues X1, X2 y así, digo, perdón, X0, porque empecé en el 0, X0, X1 y así, en mi caso particular tengo hasta X7, ¿no? Y a ver, ahora quiero concentrarme en dos cosas. Esta partición induce intervalos y ya mi dibujo se está volviendo un relajo, entonces ustedes díganme si se entiende o no se entiende lo que voy a decir. Cada partición induce intervalos y entonces hay esencialmente intervalos de dos estilos. Los voy a tratar de pintar con colores, fíjense. Este, un estilo es el estilo verde. El estilo verde es un intervalo en el que no hay adentro puntos rojos, ¿no? Y entonces si uno se fija, si tú eres un intervalo del estilo verde, ¿cuánto aportas a esta suma? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Cuánto aporta un verde a esta suma? O sea, lo voy a poner así. Si tú eres verde, ¿cuánto aportas a esta suma? ¿Alguien me puede decir cuánto aportan los verdes? El Pues tamaño del dice que intervalo. no. Fíjate qué dice la suma, ¿eh? Dices, fíjate en el supremo. Y luego fíjate en el ínfimo. En el intervalo verde, ¿quién es el supremo? No hay puntos rojos, ¿eh? Pues cero. El supremo, no, ¿quién es el Digo, supremo? el supremo es uno. ¿Y quién es el ínfimo? Igual, uno. Entonces, este número va a ser cero, ¿no? Es lo que me estabas tratando de decir, creo. Ah, sí. Que este número es cero. Y entonces, ¿cuánto aportan los verdes? Pues no Nada. aportan nada, o sea, aportan cero. ¿Sí está bien o no? Y de esos verdes tengo un montón, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que esos no aportan nada. Voy a pintarlos, porque creo que en este dibujo no se hace tan feo. Esos son los verdes que no aportan nada, ¿no? Y luego tendría, ay, ya no sé de qué color lo voy a pintar porque mi dibujo se está hecho y siendo un relajo. Luego tendría los intervalos naranjas. Y los intervalos naranjas, ¿cuánto aportan? Esa es la pregunta, ¿no? Fíjense, a ver, bueno, hay intervalos naranjas de dos estilos, ¿no? Voy a pintar primero este. ¿Qué onda con ese intervalo naranja? ¿Cómo cuánto aporta a la suma? Ahora sí la longitud del intervalo. Ahora sí la longitud, ¿no? Porque el supremo sería, ¿qué? El supremo sería, este, 1, ¿no? Y el ínfimo sería cero, porque ahora sí hay un cero aquí en la función. Y entonces lo único que aportaría es la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, estos naranjas, ¿cuánto aportan? Los que son de este estilo, pues aportan epsilon entre 2 a la m, ¿no? Cada uno de los naranjas, ¿sí o no, jóvenes? ¿Y cuántos de esos hay? M. De esos hay m, ¿no? ¿Sí o no? De estos naranjas los voy a pintar acá en el dibujo. Hay M, ¿no? Aquí habría tres, ¿no? En este dibujo. Y me falta uno naranja, ¿no? Este naranja, ¿cuánto aporta? Pues este naranja, otra vez, como sí tiene puntos que valen cero, el supremo vale siempre uno y el ínfimo vale cero, y entonces ahí hay un uno, esta diferencia es uno, es lo que estoy diciendo, esa diferencia es uno, y otra vez lo que aporta es la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, tenía yo m de estos y luego voy a tener un epsilon sobre 2. Entonces, ¿cuánto es esta suma? Ya en resumen, Epsilon. epsilon, ¿no? Y entonces ya acaban de probar, ¿qué acaban de probar? Pues acaban de probar que
Bueno, esta suma es exactamente epsilon, ¿no? A lo mejor deberían de hacer ahí un ajuste para que les quedara un número más chiquito, pero bueno, se entiende la idea de que sí se puede construir una partición de tal manera que esta diferencia se haga tan chiquita como yo quiera. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Y entonces, toda la conclusión de esta discusión es, f es integrable en el intervalo 0,1, sí. Sí, entonces ya tenemos que esta respuesta es cierta y no solo es cierta, lo acabamos de justificar más o menos, que sí es integrable. Y la siguiente pregunta que les hice es ¿cuánto vale la integral? Y no sé si me la respondieron ayer o no. Sí, habíamos dicho que 1. ¿Y me puedes argumentar por qué? Chin, ya te dije a ti. Bueno, ¿me pueden argumentar por qué esto es cierto? ¿Sí pueden o no pueden? Díganme. También pueden decir no, ¿eh? Porque acuérdense que este es un choro. Y pueden decir, no, tú dime por qué. Estoy pensando. ¿Es porque la suma superior siempre es 1? Exacto, ¿no? De hecho, uno puede observar que no importa quién sea la partición, no importa quién sea la partición del intervalo 0,1, las sumas superiores siempre son 1, ¿no? ¿Sí pueden argumentar eso o no? A ver, yo lo voy a argumentar rápidamente. Supongo que Marcela sí puede. ¿Quién habló? ¿Sí fuiste No, tú, no, pues, Marcela? Sí, sí fui yo. pues, como ya sabemos que es integrable, pues entonces ya sabemos que, pues, el integral va a ser el ínfimo de las sumas superiores. Y como Ajá. las sumas superiores siempre son 1, pues la integral tiene que ser 1. Bueno, por definición tiene que ser 1. Sí, ¿no? Pero ¿por qué las sumas superiores siempre son 1? Nada más tendrías que decirme eso. Pues igual, o sea, como la integral pues se une con cualquier partición, ya como ya sabemos que es integrable, pues con cualquier partición debe funcionar, ¿no? En particular esta misma, una igualita, igual como aquí con el ejemplo, haciendo rectángulos de esa forma, las vamos a como encerrar las discontinuidades, por así decirlo, en rectángulos. No, nada que ver. Sí, perdón, Porque en sí. cualquier intervalito va a haber un punto que no se vea de la forma 1/n, ¿no? Sí, de hecho, es importante observar que la asociación uno entre n, todos sus puntos son aislados, ¿no? Aislados en el sentido de análisis. Y entonces, si tú te tomas cualquier partición, que es lo que estoy pintando en azul, pues este intervalo, pues tiene que tener puntos que no son de la forma uno entre n, ¿no? Porque los de la forma uno entre n no contienen intervalos, pues entonces aquí debe de haber uno de la forma uno entre n, y entonces el supremo siempre va a ser uno, y eso quiere decir que esta afirmación de verdad es cierta, y entonces la integral es uno. ¿Sí? ¿Los convenzo con eso o ya no? O sea, ya todo el mundo lo vio, ¿no? Acuérdense que esto es un choro, ¿eh? Entonces, no sé qué tan formal quieren que sea, pero ustedes díganme. ¿Ya están convencidos? Bueno, supondré que como nadie dice nada, sí están convencidos. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿y para qué me está enseñando este ejemplo? Vamos a pasarnos al ejemplo 2. Este, el ejemplo 2 es esta función que se llama ¿cómo se llama esa función? De Dirichlet, creo que se le dice. Es esta, ¿no? A ver, la voy a escribir. F que va del intervalo 0,1 a los reales y que tiene regla de correspondencia f de x es, ay, déjenme pensar cuál es la que me conviene. Es 1 si x no es racional, es 1 si x no es racional y es 0 si x es racional. Y por supuesto ya no puedo pintar pues un dibujo de esa función, entonces voy a pintar algo así muy arbitrario. Eso como que tiene muchos puntitos aquí abajo, dije muy arbitrario, y muchos puntitos aquí arriba, ¿no? ¿Sí o no? Sí, más o menos. ¿Qué saben de esa función, jóvenes? De sus grandes cursos de cálculo 1. Esa sí no es integrable. Esta yo creo que se puede ver fácilmente
que f no es integrable en el 0,1. ¿Por qué? ¿Alguien Porque en sabe? Porque cualquier intervalo, perdón, Ajá. perdón. Sí, no sí, estoy en dime. sigue. Sí, Pues lo dime. que yo iba a decir es que en cualquier intervalo siempre podemos encontrar racionales e irracionales. Ajá. ¿Y luego? Pues siempre la suma superior también va a valer 1 y siempre cualquier suma inferior va a valer 0. Entonces, Mm, ajá. si quisiéramos ocupar esa propiedad de que, dada una epsilon, queremos que la resta de la suma superior menos la resta de la suma inferior sea menor que epsilon, pues nunca vamos a poder. Exacto, ¿no? A ver, las sumas superiores siempre van a ser 1, las sumas inferiores van a ser siempre 0, y entonces para toda partición del intervalo, pues vas a tener que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior va a ser siempre 1, ¿no? Entonces no puedes, digamos, si te tomas epsilon igual a un medio, no puedes encontrar una partición de tal manera que esta diferencia sea menor que un medio, y entonces eso, por el criterio de Riemann, te dice que la función no es integrable. ¿Sí? Ya nada más, todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación. Acuérdense Sí, que de esto es un acuerdo. choro, ¿eh? Este, y entonces, ¿qué les dijeron sus maestros de cálculo cuando les estaban enseñando a integrar? Seguramente les dijeron lo siguiente: pues lo que queremos encontrar es ¿cómo se llama? El área bajo la curva, ¿no? Y bueno, voy a regresarme un poco a este dibujo. Lo que queremos encontrar es el área bajo la curva, y como no sabemos cómo hacer eso, pues hacemos aproximaciones, y si no te pones muy delicado, pues esas aproximaciones son chidas, y luego ya haces toda la teoría para ver que de veras, como que cuando haces este procedimiento, de veras obtienes el área bajo la curva. ¿Sí? Ahí vamos. Todo el mundo se sabe ese show. ¿Lo cree? Esa es la pregunta que creo que tengo. Sí, sí, sí. O sea, ¿sí lo crees o sí lo sabes? Ah, sí lo sé. Sí, sí lo he escuchado. Y si lo crees, que es una buena representación de la integral esto del área. Sí, creo que también me convencí de eso. Pero ya solo Bueno, en dimensiones que podemos imaginar, ¿no? Ajá. Yo también lo creo, yo también. bueno, entonces tú crees que la función, o sea, que la integral representa el área bajo la curva, ¿va? ¿Sí? Entonces, Sí. ¿cuánta área bajo esta curva hay? Va, para esta función, pues acabamos de decir que si todo lo que dicen es cierto, o sea, esta función tiene integral 1, ¿no? Entonces, debajo de esta curva, pues hay área igual a 1. ¿Sí? ¿Todo el mundo estaría de acuerdo en eso o no? Sí, de acuerdo. Déjenme pintarlo, ¿no? Aquí encima de este dibujo, ya que no lo vamos a usar. Este, entonces uno diría, bueno, pues aquí tendría de pintar como una raya punteada, aquí la raya completa, porque de hecho no estoy tomando el límite, y entonces el área dices que es 1, ¿no? Y entonces yo me la imagino como que todo está relleno, así me la imagino yo, ustedes ahorita me dicen si se la imaginan así también ustedes o no, y quitamos unas áreas, unas líneas, ¿no? O sea, de hecho, no sé si me estoy explicando, ustedes díganme o no. O sea, como que geométricamente la idea es, me tomé el cuadrado completo y le estoy quitando, o sea, así una idea geométrica, le estoy quitando una cantidad numerable de líneas verticales, ¿no? Y lo que me están diciendo es que esa área, o sea, agarrar el cuadrado y quitarle una cantidad numerable de líneas verticales, te da área 1. ¿Sí? ¿Todo el mundo estaría de acuerdo con esa interpretación o no? Sí, de acuerdo. Sí, sí. Acuérdense que Sí. es un choro, ¿eh? Entonces tienen que estar de acuerdo con muchas cosas. Entonces, sí, todo el mundo.
Y entonces yo les digo, bueno, ¿cuánta área hay debajo de esta curva? Pues Pues quién sabe. siguiendo, sí, no, pero siguiendo un procedimiento medio análogo, yo diría, pues pinta el cuadrado, ¿no? Ahí está el cuadrado, ya lo pintaste. Tómate toda el área, ¿sí o no? ¿Y como cuánto estás quitando? Pues le estás quitando líneas en todos los racionales, ¿no? ¿Cuántas líneas quitaste? Infinitas. Infinitas, pero ¿cuántas? Numerable. Es que ni son No, sí, los una. racionales sí, Ah, sí, ¿no? sí. Sí, los racionales son números. De hecho, hay una biyección entre los naturales y los racionales, ¿no? Entonces tú Sí, podrías biyectar o sea, estas líneas que quitaste acá de este lado, las podrías biyectar con las líneas que quitaste acá de este lado. O sea, son la misma cantidad de líneas que quitaste. ¿Sí me explicó o no? Y entonces, ¿por qué me sí. dice que aquí te queda área uno? Entonces, ¿como cuánta área te tiene que quedar aquí? Pero es que esta última función ya vimos que ni siquiera es integrable en el sentido de Darboux. Ah, pero Entonces, ese es todo el punto. A ver, ya hablamos del sentido, ese es todo el punto del choro. Todo el punto del choro es, esta función no es integrable en el sentido de Darboux. Olvídate de eso. Olvídate por un momento de eso. Tú me dijiste que estabas de acuerdo en que la integral representaba área área debajo de la curva, ¿no? Y entonces yo te sí, digo, sí. bueno, esta, como la integral representa área debajo de la curva, pues tiene integral uno y entonces como que yo pienso que el área debe de ser igual a uno. ¿De acuerdo? ¿Ahí estamos de acuerdísimo o no? ¿Sí? Sí, ya, ya, ya. Sí. ¿Estamos de acuerdísimo? Y entonces yo te pregunto, ¿cómo cuánta área hay aquí? No te De estoy una manera, preguntando, no te estoy preguntando si es integrable, ¿eh? Te estoy preguntando como cuánta área hay ahí. Sí, sí, sí. Pues es que sí, sí podremos decir que es uno. este, perdón, de una manera Sí, podríamos decir que es cero, ¿no? Porque si en la anterior dijimos que quitamos un número numerable de rayitas, y en esta ajá. ocasión estamos usando ese número numerable de rayitas, entonces nos tendrían que sumar cero, ¿no? Porque supone que esas rayitas, son las que valen uno, ¿no? Todo lo demás vale cero. O sea, diciéndolo de una manera así chafa. Pues no sé bien qué me estás diciendo, lo voy a tratar de refrasear y me dices si de veras me estás diciendo eso. Lo voy a refrasear de esta Sí, manera, a ver si de veras me estás diciendo eso. Aquí cuando quitas esta cantidad numerable de líneas, pues como que no estás quitando nada, no estás quitando exacto. algo que no tiene área. Y entonces lo que está, o sea, la interpretación que yo le daría es, pues una cantidad numerable de líneas no tiene área. Esa es la Ajá. interpretación que yo le daría. Así que creo que es lo que me estás diciendo, ¿no? Y en la otra, Aquí estoy quitando también una cantidad numerable de más bien líneas, estamos ¿no? poniendo una cantidad numerable de líneas. No, estamos quitando, porque las que valen cero son los racionales. Estamos quitando una cantidad numerable de líneas. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Sí, lo está leyendo el revés. Sí, y Pues es que sin. depende de la definición de área que tengamos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero, o sea, el punto que estoy tratando de hacer es exactamente ese. O sea, pues tú dices que no es integrable, porque Darboux dice que no es integrable, ¿no? Pues no es integrable en el sentido de Darboux. Pero si me hablas de área, pues yo te diría, ay, yo creo que esa tiene área uno. Y no sé si se fijan que yo no estoy contradiciendo que no sea integrable, ¿eh? Yo solo estoy diciendo, pues, Darboux dice que no es integrable, pero yo creo que como que debería de tener área uno, ¿no? ¿No creen ustedes? Y entonces, ¿qué ven de malo en toda esta discusión? ¿O de bueno? Sí, yo estoy de acuerdo que no hemos convenido qué es área para nosotros. Como que Sí, no hemos convenido. no podemos tener esa discusión sin ponernos de acuerdo en qué es área. Y ponerse y entonces que nos ponemos de acuerdo. Bueno,
¿qué es área? No quiero hacer esa pregunta. Pero entonces, ¿para dónde llevarías la discusión? Pues yo creo que ya vamos a empezar a hablar de conjuntos de medida cero, ¿no? O, No, más bien queremos hablar de la integral de Lebesgue, pero bueno, el problema, o sea, a ver, yo no sé, pero tienen que contestarme porque si no la discusión no tiene sentido. O sea, la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Que tiene área uno o que no tiene área uno esa de ahí? Yo digo que en todo caso tiene área cero. ¿Quién? O sea, La, el área bajo la curva. sí, Tú dices que no te queda área cuando quitas una cantidad numerable de líneas. y cuando estamos solo dejando como puntos ahí arriba, o sea, como ni siquiera hay segmentos que vayan a sumar nada. Entonces, aunque pudiéramos, o sea, como los pedazos de arriba son puntos que ni siquiera se van a conectar en ninguna parte, pues no podemos ahí hablar de algo bajo una curva, porque como que no hay una curva, solo son puntos. Sí, como no hay a ver si hay una curva, ¿eh? O sea, quitamos una cantidad numerable de líneas, pero queda una cantidad no numerable de líneas completas, ¿eh? O sea, debajo de la curva, es que a lo mejor debería de haber yo dicho, las que quitas son azules, ¿no? si es O que sea, si quitas hiciéramos, una cantidad numerable, pero sí quedan líneas aquí, o sea, sí quedan algunas ahí, y pues no sé, o sea, es que, a ver, aquí hay dos cosas que uno debería de estar como, pues que, o sea, está bien que tengan dudas, ¿eh? No estoy hablando, o sea, todo el chiste es, la discusión es esa, exactamente, que les surjan dudas y que digan cómo se arreglan las cosas. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, esencialmente lo que estoy diciendo aquí es, me estoy agarrando el cuadrado completo y le estoy quitando una cantidad de líneas, una cantidad numerable de líneas, ¿no? Y entonces, la intuición, y de hecho Darboux nos dice que quitar una cantidad numerable de líneas no afecta en el área, o sea que estás quitando área cero, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que nos diría Darboux en este ejemplo. Ahora, cuando nos pasamos al siguiente ejemplo, Darboux lo que nos dice es, yo no me voy a meter en este problema porque no sé cómo resolverlo. Pero tú deberías de preguntarte, bueno, si me dijiste en el primer ejemplo que quitar una cantidad numerable de líneas, eso es de área cero, entonces, o sea, eso no cuenta en el área. Entonces, para que fueras consistente, o yo te estoy haciendo esta pregunta, ¿eh? Si tú estás convencido de que quitar una cantidad de líneas en el ejemplo, una cantidad numerable de líneas en el ejemplo anterior no afecta el área, si quieres ser consistente con lo que me estás diciendo, entonces deberías de decirme que cuando quitas una cantidad numerable de líneas aquí, aunque están acomodadas de distinta manera, pues tampoco afecta el área, ¿no? ¿No te gustaría ser consistente? Es pregunta, ¿eh? Ustedes díganme. Pero a lo mí que sí me pasa es gustaría. que no es que solo fuera una cantidad numerable de líneas, ¿no? Ajá. Sino que el conjunto, o sea, como que no era un conjunto denso y aquí sí es un conjunto denso. O sea, ¿tú crees que porque están acomodadas de distinta manera, eso es relevante? Es pregunta, ¿eh? Pues yo creo No- que sí. o sea, ¿tú crees que este no tiene área uno? Mm, sí, o sea, yo creo que no tiene área 1. O sea, con la definición de área que tengo Bueno, entendido hasta sí, ahora, sí diría que no, obviamente, porque ya sabemos. pero sí ves que eres inconsistente. O sea, si una cantidad, o sea, lo que me estás diciendo es, en un caso, una cantidad numerable de líneas no afecta el área. En el otro caso, sí afecta el área. Y tu Ujú. argumento es, ¿por qué? Pues porque están acomodadas de distinta manera. ¿Te convences a ti misma? Es pregunta, ¿eh? Mm, O sea, ¿estás convencida ya? Es tu última palabra. sí, ¿Sí? Pues yo creo que esto tiene área uno. ¿Alguien cree que tiene área uno o no? Yo pienso que Yo tiene área también. uno. Sí, sí tiene área uno.
Digo, hay quien piensa que no, ¿eh? De hecho, Darboux piensa que no, porque de hecho le causaba el mismo conflicto que le está causando a Marcela, supongo. Es- este, a ver, ahí les va otra, ¿va? Vamos a seguir con esta discusión rápido. ¿Listos? Este, este, ¿Cómo digo eso? Un segundo. Ok, va. Y entonces, ya no sé cómo decirlo. Bueno, a ver, esta cosa no es Darboux integrable, este ejemplo. Lo voy a tratar de pintar otra vez acá abajo, nada más por hacer un dibujo, por hacer algo. Este, pero un día llegó Lebec y dijo lo siguiente. A ver si lo podemos pintar. Este, si lo podemos pintar así, así. Y dijo lo siguiente. Fíjate que la manera en la que Riemann hace su integral no es una manera tan conveniente. Voy a pintar otra vez ¿listos? Y ya sé que es una. ¿Se acuerdan que Darboux parte el intervalo en el dominio, ¿no? Y entonces dice Lebec, ¿por qué no mejor, un poco inocentemente, por qué no mejor partes el codominio? En este caso, voy a decirlo muy fácilmente, ¿eh? Dices, fíjate bueno, en este caso, la función en el codominio solo toma valores 0 y 1, ¿no? Y entonces dices, bueno, si yo me tomara una partición del codominio, voy a tomarme una muy facilita, voy a partirlo en dos cachos, ¿no? O sea, la partición es lo rojo, digo lo azul, se lo voy a partir la partición es 0, un medio y 1, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué no te fijas mejor? De Lebec lo hace al revés, ¿eh? ¿Por qué no te fijas mejor en, en los valores o sea, te fijas en esta partición, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuántos puntos toman valores, cuántos puntos del dominio toman valores, digamos, en el primer miembro de la partición? Contéstenme ustedes, jóvenes. ¿Cuántos puntos del dominio toman valores en el primer elemento de la partición? Pero es la misma En función que la de el, arriba. Oh, sí, es la misma función, ok. exactamente la misma función. ¿Cuántos puntos del dominio toman valores aquí en el primer intervalo? Tantos como los racionales. Sí, los racionales, ¿no? Aquí, o sea, los racionales. ¿Y qué valor toman, por cierto? 0. 0, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que aquí el único valor que se toma en la primera parte es 0 y se toma en todos los racionales. Lo voy a escribir así, rápido. Y en el segundo miembro de la partición, ¿cuántos valores del dominio toman valores en el segundo miembro de la partición? ¿Cuántos son, jóvenes? Los O sea, irracionales, infinitos. el único valor que se toma es 1 y son los irracionales. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Y entonces dijo Lebec, ¿por qué no en lugar de hacerlo así dices, pues fíjate, en lugar de partirlo como Riemann, lo voy a partir así y digo, esta integral debería de ser como 1, que es el valor que toma, por el, no sé, la voy a poner así, la longitud de Q, ¿no? Y, digo, perdón, de R menos Q. Y le voy a poner acá más 0 por la longitud de Q. Ya sé que longitud no tiene sentido en este momento, pero déjenme decirlo más o menos la idea, ¿no? La idea es, ¿por qué no te fijas todos los valores? Bueno, esta función es muy fácil, vamos a decirlo rápidamente. Esta función solo toma dos valores, 0 y 1, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que donde vale 1, pues fíjate todos los valores del dominio que valió 1, y si multiplicas 1 por lo que mide ese conjunto, deberías de obtener pues un valor que debería ser una buena aproximación a la integral. Y si tomas 0 por lo que mide R menos Q, perdón, por lo que mide Q,
debería de ser un buen valor de la integral. No sé si me explico, es al revés, o sea, en lugar de decir en este intervalo del dominio toma ciertos valores, mejor dices, me tomo un valor del codominio y me fijo de dónde provino ese valor, ¿no? Y lo único que tengo que hacer en este caso es medir cuántos de esos valores fueron a dar al uno y así yo voy a tener una buena estimación de área, ¿no? Porque acuérdense que área es base por altura, ¿no? Entonces tienes que medir la base y te fijas en la altura y eso te va a dar como un buen concepto de área. ¿Sí me explico qué dijo Lebec o no? Y entonces aquí empieza el concepto de medida, porque te cambia el problema, o sea, te dice, ah, bueno, en lugar de medir como mide Riemann o como mide Darboux, vamos a medir de esta otra manera, que según Lebec es más eficiente. Y ahorita pongo el ejemplo clásico que dijo él cuando introdujo su integral. Mejor fíjate en un valor en el codominio, digo, sí, en el codominio, en la imagen, más bien debía haber dicho, fíjate en un valor en la imagen, fíjate todos los que vienen de ese valor, en este caso es lo que estoy haciendo, fíjate cuánto mide eso, esa sería como tu base, y la altura sería el valor que te tomaste. No sé si me explico. Es también una especie de cuadrado, aunque en este caso no tiene mucho sentido para ustedes si piensan que, si no saben cuánto mide Q y cuánto mide R menos Q. Sí, medio me explico lo que estoy diciendo. Lebec decía que lo que hacía Riemann, uno se tenía que imaginar la siguiente situación. Lo que hacía Riemann era, suponte que tú tienes que pagar una cantidad de dinero, ¿no? Y entonces lo que hacía Riemann era, iba sacando de su bolsa los billetes así como salían y los iba juntando hasta que juntaba toda la cantidad de dinero, ¿no? O sea, como iban saliendo, los iba sumando y así juntaba toda la cantidad de dinero. Lo que hace Lebec, que según él es más eficiente, es primero voy a acomodar mis billetes por denominación, que es lo que estoy haciendo, o sea, todos los que valen uno, todos los que valen dos, todos los que valen tres, así. Y después, ya que los tenga yo acomodados, voy a juntar esos cachitos y voy a pagar, pues, por bonche, ¿no? Si tengo tres de uno y cinco de dos, los voy así pagando hasta que junto toda la cantidad que necesito. No sé si se entiende esta analogía que hace Lebec en sus artículos, pero ¿se entiende más o menos cuál es la integral de Lebec o no? Luego la voy a definir bien, o sea, ahorita nomás es un choro. ¿Se entiende cuál es la filosofía? Por supuesto, hay un problema cuando uno piensa en la integral de Lebec. Dije, tomo valor en la imagen y me fijo de dónde vino, ¿no? Y de dónde vino me puede dar un conjunto raro, como en este caso los racionales y los irracionales, ¿no? Y yo para calcular la integral, pues tengo que decir cuántos unos tengo, ¿no? O sea, aquí lo que estoy diciendo es Pero cuántos unos tengo y cuántos ceros tengo, ¿no? Y luego ahí lo sumo y eso me debería de dar el valor de la integral. Sí, dime. es que ahí yo no veo dónde está metida la información de el tamaño del intervalo. O sea, como que, No hay tamaño, o sea, no hay tamaño del intervalo. A ver, lo que estoy diciendo es, ¿cuántos unos tienes? ¿Estás de acuerdo que de unos tienes esta cantidad de unos? Dime si estás de acuerdo o no. bueno, o sea, si estuviera yo de acuerdo, estaría pensando que estoy agarrando todos los irracionales en la recta real. O sea, sí, Ajá. y según yo, nuestra función solo está definida. Ah, perdón, sí, tienes razón, ya vi que estás diciéndome. Es que aquí debía haber puesto 0,1 menos Q, ¿verdad? Y aquí Ah, haber ok, puesto, va, va, sí, va. ya, no, nadie me dijo que estaba yo diciendo cosas sin sentido. Espérame un segundo, ahorita lo arreglo. O sea, lo que estoy tratando de decir, lo que Lebec decía es, en este caso es muy fácil porque decía, ¿cuántos unos tengo? Pues tengo unos tantos como los irracionales en el 0,1. Es que aquí debería haber puesto esto intersección el 0,1, ¿no? Intersección el 0,1. Si está bien, entonces dices, ¿cuántos irracionales tengo? Pues tengo, ¿cuántos unos tengo, no? Tengo uno por la cantidad de cosas, que le voy a poner L otra vez, ahorita les digo por qué, de R menos Q intersectado con el 0,1, ¿no? Y aquí tendría, ¿cuántos ceros tengo? Pues tengo
tanto ceros como números racionales haya en el 0,1, ¿no? Y entonces según él, una buena definición de integral es, pues, agarra cuántos unos tienes, súmale cuántos ceros tienes, y eso debería de ser como la integral. ¿Sí me explico? Que es más o menos como lo que estábamos diciendo acá arriba, ¿no? O sea, esta Marcela nos decía, pues sí tienes una cantidad infinita de líneas que sí cuentan y una cantidad infinita de líneas que no cuentan. Una es numerable, la otra es no numerable. Y aquí están acomodadas de cierta manera y en el otro ejemplo están acomodadas de cierta manera. Pero esencialmente, en los dos ejemplos tenemos una cantidad de líneas que sí cuentan no numerable y una cantidad de líneas que no cuentan numerable, ¿no? Y entonces, bueno, Lebesgue decía que la integral se debía calcular mejor así, partiendo el codominio y fijándote cuántos tenías de los correspondientes valores que tomaba la función y luego sumarlos, ¿no? Suena una definición de integral plausible, ¿eh? Y de hecho, si la función no es tan rara como esta, de hecho te va a dar la misma integral que te daba Darboux, pero luego hablamos de eso. Yo creo que todo el mundo se debería de convencer más o menos fácil de todo eso. La pregunta en este momento es, ¿cuál es la dificultad de este procedimiento que propone Lebesgue? Pues eso de las longitudes. Exacto, cuando dices la longitud de Q intersección el 0,1, pues ni sentido tiene, ¿no? O sea, porque acuérdense que su concepto de área tiene, ¿cómo se llama? Su concepto de área esencialmente la tienen bien, o sea, la tienen bien definida solo para rectángulos o cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces tú necesitas como una área de la base, digo, como una longitud de la base y una longitud de la altura, ¿no? Y aquí como que hablar de longitud de un conjunto tan raro, pues no tiene mucho sentido. Y entonces el primer problema es ese. El primer problema es cómo le asignas una longitud a estos conjuntos, ¿no? O sea, tú le puedes asignar longitud a intervalos, pero quieres un concepto más general que le asigne, ya no va a ser su longitud, pero que le asigne un número a ese conjunto. Y si tú pudieras asignarle un número a ese conjunto, podrías ya hablar de esta multiplicación y podrías ya hablar de la integral que Lebesgue te está proponiendo para esta función. ¿Me explico o no me explico, jóvenes? Y entonces, la integral de Lebesgue pues, se puede definir en dos párrafos. Esencialmente también es una suma y también se hace una especie de aproximación. Se podría definir en dos párrafos, no lo voy a hacer, por supuesto, pero tiene un pequeño problema que cuando él dice, pues lo voy a hacer como una sumatoria y lo voy a hacer así, dice, pues yo lo que voy a hacer es asignarle un número a este monito, que de hecho él le llama lambda, porque no sé por qué, supongo que porque se llama Lebesgue. Le voy a asignar un número a este conjunto y le voy a asignar un número a este conjunto, entonces la integral va a ser esta suma. ¿Cómo le asigno un número a este conjunto? Pues esa es la parte interesante. Y eso es lo que se llama medir, ¿no? O sea, yo puedo asignarle un número a ese conjunto, pero quiero asignarle, bueno, a ver, lo voy a decir bien. Yo necesito tener una función que le asigne a subconjuntos de los reales números, así como yo puedo asignarle a un intervalo, le puedo asignar su longitud. Yo quisiera extender esta noción, ¿no? O sea, si a los intervalos les asigno la longitud, yo quisiera extender esta función para poder asignarle a cualquier conjunto arbitrario un número. Y si yo pudiera asignarle un número a cada uno de estos conjuntos, yo podría hablar de la integral de Lebesgue en este sentido y ya podrían decir, pues esto es un número, entonces sí lo puedo multiplicar por 1 y esto es un número, y sí lo puedo multiplicar por 0 y ya sería la integral, lo que yo quiero. Sí, ahí vamos. O sea, sí lo dije bien, no sé si ya captaron la idea o no. Y Sí, sí, sí. entonces, y Sí, entonces todo el punto es medir o sea, no sé si ya vieron que el problema de la integración ya lo mandé a medir conjuntos en los reales. O sea, si yo pudiera medir conjuntos en los reales,
pues ya puedo integrar de manera muy fácil haciendo este truco, ¿no? O sea, nomás me fijo en el codominio, regreso valores de la imagen, me fijo cuánto medían y hago estas multiplicaciones. Y bueno, puedo hacer sumas, etcétera, etcétera. Entonces, Lebec define su integral en 3 renglones en su artículo y después dice, bueno, como se dieron ustedes cuenta, que es lo que estoy tratando de decir en este momento, todo se reduce a poder definir una cosa, que una asignación que a cada, bueno, no a todos los subconjuntos, pero que a ciertos subconjuntos de los números reales les asigne un número y que además si es un intervalo, pues le asigne la longitud, ¿no? O sea, que sea compatible con lo que ya sabíamos antes. Y si podemos hacer eso, pues podemos definir esta integral más general, etcétera, bla, bla, bla. Y de hecho dice cómo se debería de hacer esta asignación, o sea, como qué cosas debería de cumplir esta asignación de la que estoy hablando. Y así nace la teoría de la medida, ¿no? O sea, él da una medida, que ahora se llama medida de Lebesgue, por supuesto, que resuelve este problema, o sea, dice cómo medir estos conjuntos raros, es una extensión de la longitud para intervalos y entonces cuando restringe su integral a la integral que ya se conocía de Darboux, es exactamente el mismo concepto, no hay, o sea, sí es de verdad una generalización, pero todo el problema es definir una buena medida, ¿no? Y entonces les digo, su artículo es, bueno, esto, de hecho es su tesis doctoral, este, dice, pues la integral se debería definir así. Yo digo que esa es una mejor definición que la de Riemann, pero tengo el problema de que tengo que definir una cosa para poder, para poder decir cómo son estos números. Y las siguientes 200 páginas son cómo le hago yo para definir una medida buena en los reales que de veras extienda la longitud en los intervalos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este, una medida buena debería, y ya nada más voy a terminar con eso, una medida buena debería de asignarle al intervalo 0,1 su longitud, ¿no? ¿Sí está bien o no? Es lo que estoy diciendo en este momento. Y entonces la longitud del intervalo 0,1 debería de ser 1, o sea, la medida del intervalo 0,1 debería de ser 1. Y entonces, ¿cuánto debería de ser la medida de estos dos? Estos dos son ajenos. Su unión es el 0,1. ¿Ustedes creen que ambos pueden tener medida 0? No, Que era lo que me argumentaba Marcela hace rato, ¿no? Decía, ay, pues es que están acomodados de distinta manera y no sé qué. Pero si ambos tuvieran medida 0, pues como que no estaría chido porque la medida debería de ser, pues debería de ser como si tomas dos cosas ajenas y mides cada una, la unión debería de ser la suma de las medidas, ¿no? Esa es una cosa que deberían de cumplir, y entonces no tendría mucho sentido que estos dos ambos midieran 0. Y de hecho, si este mide 0, entonces el otro debería medir 1. O lo que estoy tratando de decir ya para terminar es que en el sentido de Lebesgue, esta función sí es integrable y no solo eso, tiene integral 1. Y eso es consistente con la idea que teníamos hace rato de si yo me tomo una cantidad numerable de líneas y las quito, eso no debería de afectar el área. No sé si todo el mundo esté de acuerdo porque ya Marcela nos dijo que ella no estaba de acuerdo, pero vamos a argumentar todo ese tipo de cosas, y ahí se acaba el choro. Ya mañana empezamos con la clase, pero esto es como o sea, ¿por qué se estudia medida? ¿Por qué, por qué, o sea, por qué la integral de Lebesgue te lleva a todos estos conceptos? Porque por supuesto voy a empezar diciendo, una sigma álgebra es bla, 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 y todo el mundo sabe, ¿de qué? ¿Para qué quieres la sigma? ¿De dónde salen las sigma álgebras? ¿De qué está hablando este señor? Pues todo eso es para poder definir una medida de los números reales. Bueno, ya me voy. Cuídense mucho. ¿Alguna pregunta, comentario? Igual voy a detener la grabación. Nos vemos mañana.